Ok. Después, alors la segunda condición que vamos a crear es esta. Entonces, cantidad de CIA. Ok. Entonces, cantidad de CIA. Vamos a tener un parámetro que se llama new condition. Vamos a tener un parámetro que se llama P cantidad CIA. O puestos. Puestos. Ok. P cantidad puestos. Okay, entonces, si está llenado, lo utilizamos, o si no hay información, vamos a crearlo acá, P cantidad puestos. Y igual no se visualiza. Y aquí, new condition es igual a value a nada. Ok, entonces podemos seguir 1, 2, 1, 3 o 4. Ok, seguimos. Después le vamos a meter las puertas, cantidad de puertas. Yo hago siempre la misma cosa, es igual a parámetro P cantidad puertas. Ok, o en este caso P cantidad puertas. No lo quiero ver. La única cosa que me interesa es para la búsqueda. Ok, esto está hecho. Selecting condition. Entonces, en 5 o 6. Ok, siempre el editor de condiciones me dice si la expresión está correcta o no. Ok, de manera que sepamos si estamos haciendo un error o no dentro de lo que estamos haciendo. Ahora aquí estamos escribiendo en lenguaje natural. Ok, claro que podemos empezar a ver esto en SQL. Para la gente que le gusta o que son más especialistas en SQL, vamos a tener una información y lo podemos modificar, aunque realmente no hay muchas necesidades. Ok, seguimos. Vamos a poner ahora las energías. Ok, alors, las energías, me falta carburante. Alors, vamos a llamarlo P energía. Y acá, en este caso, P energía. Igual, no la necesito ver. ¿Acaso si no tengo energía? Ok. 7 o 8. Alors, me falta la caja de cambio. Claro, no terminé esto. Entonces me falta, alors automáticamente, perdón, me hizo una representación gráfica. Ok. Alors yo vuelvo. Me falta la caja de cambio. Hop. Caja de cambio es igual al parámetro P caja cambio. Y si el parámetro está vacío, P caja cambio. No lo quiero ver tampoco, solamente para la búsqueda. Ok, esa es una búsqueda un poquito compleja, sin embargo va a ser muy sencilla y una vez que está hecho van a ver que nos va a funcionar para todo el proyecto.
OR 10. Ok. Alors, mantenimiento. Alors, mantenimiento. P. Mantenimiento. Si no hay mantenimiento, P. Mantenimiento. Ok, la tengo acá. Igual no la quiero ver. Don't display. Pero yo quiero mi condición de búsqueda vacía. Ok. Y casi hemos terminado. Entonces, en 11 OR. Alors, claro, pueden crear cualquier tipo de AND, OR, AND. Todo eso se puede hacer cosas muy complejas. Ok. Aquí hay una cosa. Podemos buscar sobre varias tablas. Okay. Y la última cosa que yo quiero ver entonces es el ID categoría que me interesa. Entonces, categoría ID que debe estar acá. Parámetro PID categoría. Y si no hay, PID categoría. Hop. Ok. Alors, estos son todo lo que nos va a permitir de hacer las búsquedas genéricas en este caso. Sin embargo, vamos a añadirle también, entonces 13 o 14, todo lo que necesito que me devuelve. Entonces vamos a ponerle también el vehículo ID. Alors, claro, no estoy buscando sobre el vehículo ID, pero yo quiero que me lo devuelve. Vamos a poner el precio por día. Habríamos podido hacer un sistema para buscar por precio por día, pero no lo hemos hecho. Vamos a devolver el modelo también. Vamos a devolver la categoría, la marca. Vamos a ver la foto. Alors, vamos a devolver la foto. Vamos a devolver el modelo, la marca. Ok, entonces la foto, la marca, si está alquilado o no. Vamos a devolver igualmente las medidas, la capacidad del baúl, si está en mantenimiento. Lo utilicé, este ya lo utilicé, yo creo que ya lo utilicé. Ok, ya está en mantenimiento. Y vamos a devolver entonces con el join, el nombre de la categoría. Ok. Entonces ya tenemos todos los parámetros para hacer la búsqueda. Ahora, podemos ver que esta consulta ya es bastante compleja. En SQL está ya así. Ok. Pero ya no tengo riesgos de errores. Si me equivoqué, no va a ser complicado de modificarlo. Me hace directamente el join y me devuelve todo la representación gráfica de ya lo que tenemos. Entonces hacemos un run the query test. Automáticamente me da, como no hemos puesto ningún parámetro, me da lo que ya tengo en la base de datos. ¿Ok? Si yo busco sobre parámetros, por ejemplo, cantidad de puesto, 2, me va a dar el que tiene 2 puestos, cantidad SIA 2. ¿Ok? Entonces realmente ya está funcionando, lo podemos verificar. Ahora veremos en los próximos cursos unas consultas un poquito más sencillas, que son realmente más obvio. Claro que no voy a entrar en detalle. Realmente el editor de consulta es una cosa muy potente. Vamos a
a detallar un poquito esto en próximos cursos. Haremos consultas un poquito más sencillas para que tengan una idea, pero van a ver que esta consulta que está construida ya nos va a permitir ya de trabajar directamente sobre casi todo la pantalla que estamos trabajando o el proyecto y sin tener que hacer 1000 consultas para los distintos combos. Ok, entonces eso está hecho. A partir del momento que está hecho, vamos a crear la tabla. Primero vamos a crear una tabla directamente sobre un query existente. Claro, la idea de hacer este query es de poder utilizarlo después para la tabla. Ok, entonces lo vamos a hacer sobre la tabla. Automáticamente cuando yo creo mi tabla, me está preguntando sobre qué, si no es por programación, sobre qué tipo de data yo quiero conectar a la tabla. Alors, lo que podamos hacer, yo les voy a hacer dar un ejemplo, sería de conectar la tabla sobre vehículos, por ejemplo. ¿Ok? Van a ver la diferencia. Okay, vamos a crear la tabla sobre vehículos. Vamos a decir que yo voy a hacer un display de todo. ¿Ok? Podemos, claro, en cualquier momento modificar la posición de nuestras columnas. Ok, vehículo ID para la llave de búsqueda. Tac. Ok, tabla el vehículo, etc. Ok, caption, lo saco. Ok, sin embargo, eso funciona. No es que sea muy lindo, pero funciona perfectamente. Y en un segundo, sobre la base de datos, estoy sacando información. ¿Ok? Como pueden ver, ahora, el query se integra en el botón de búsqueda. Claro que el query se va a integrar en el botón de búsqueda. Entonces, esto no está feo, está bien. Sin embargo, ya tenemos mucha información sobre muchas columnas. Vamos a hacer algo un poquito más bonito. ¿Ok? Y sobre todo, si yo trabajo sobre la tabla, pues aquí no tendría realmente acciones. Todavía no hemos puesto nada, pero no tenemos acciones sobre la tabla, porque sobre la tabla, pues la tabla automáticamente me representa todos los datos de la tabla. En este caso, lo que me interesa es de poder hacer un filtro según lo que estoy poniendo como información dentro de mis distintos combos. Es por eso que es mucho más interesante trabajar sobre un query que tiene ya como 5 o 6 parámetros y que nos va a permitir de hacer filtros que se van a poder añadir